Bueno, estamos nuevamente en la pregunta es, acá las penumbras, podríamos hacer teatro de sombras, pero no. Vamos a hablar de Simmel, sociólogo, tal vez filósofo también podríamos decir, y un elemento con el que queremos de alguna manera ejemplificar esa tensión que él, o esa tensión, esa vincularidad que él establece entre individuo y sociedad, que es el texto Sociología de la comida. Bien como ejemplo de esto que en toda la obra de Simmel va a aparecer, que es su gran interés en poder establecer cuál es el vínculo que se da entre el individuo y la sociedad, ¿no? O sea, em, cómo los individuos interactúan dentro de ciertas estructuras sociales, cómo influyen esas estructuras sociales en la conformación de la identidad del individuo. Eh, Son algunas de las temáticas que Simmel va a trabajar. También el tema de la interacción social, recordemos que pertenece a una línea sociológica vinculada con el interaccionismo social, y algunos también le llaman simbólico. De hecho, lo que hablemos de la comida ahora a continuación va a estar muy vinculado, ¿no?, con la simbolicidad, si existe, significatividad que le da el ser humano o la sociedad a la comida. En esta tensión que hablamos de individuo y sociedad nos interesa porque nosotros, tal vez cuando leamos Simmel y algunas cuestiones que dice vinculado a la comida, algunas pueden hasta parecernos lejanas. Hay que pensar también en el contexto y el tiempo en que escribe Simmel, pero sobre todo pensar que de alguna manera él va a estar como enunciando o planteando algo que también fuertemente aparecerá en Zygmunt Bauman, sociólogo del siglo que su obra cumbre y la desarrolla hacia fines de los 90, sobre todo principios del 2000, como modernidad líquida. En esta tensión de individuo y sociedad, cómo este capitalismo líquido, esta modernidad líquida, como dice Bauman, va a terminar fortaleciendo el individualismo, ¿no? Em, con un montón de caracterizaciones, ¿no? Ya veremos Bauman. Pero Simmel, de alguna manera, a lo largo de su obra, hace algún planteo o algún acercamiento a esta cuestión de la individualidad, en la que la sociedad de su tiempo va como llevando o estableciendo al ser humano, ¿no? Y en esto de la comida nosotros tenemos un ejemplo muy claro actualmente que es, y que podemos analizar, ¿no?, con esto de lo que tiene que ver con la comida en la sociedad del consumo. Pensemos cómo se come en un shopping, o dónde comemos y cómo comemos, a lo que acontecía hace tal vez 40 años, 30 años en nuestra sociedad, y los ritos o las características que tenía la comida eh, en nuestra sociedad, a diferencia de las que posee hoy. Por eso, analizar la sociología de la comida, en el caso de Simmel, es seguir esta búsqueda, ¿no?, de cuál es el vínculo, cómo se establece y cómo poder comprender ese vínculo entre individuo y sociedad, y cómo también la sociedad termina construyendo el individuo y su identidad. Pero por otra parte, también lo que podemos estar pensando es que este texto y esto que vamos a ver ahora juntos nos invita de alguna manera a pensar cómo nosotros comemos hoy y qué ritos alrededor de la comida hay. En este mismo momento, que nos ponemos totalmente en penumbras, pero que vamos a alimentarnos, iba a decir, que vamos a acomodar la luz para poder seguir con el texto en sí mismo. Bueno, en esta charla casi intimista volvemos con un poco de luz que no sabemos hasta cuánto durará. Vamos a adentrarnos en el texto de Simmel al que hacíamos referencia. Texto que se encuentra en su obra El individuo y la libertad. En esto del planteo del individuo y la libertad, uno podría, a ver, es interesante porque Simmel va a estar preguntándose sobre el tema de la libertad, y lo que vamos a ver es esta cuestión, ¿no?, que tal vez Simmel, como otros tantos sociólogos, tienen esta idea de que la libertad
no pasa tanto por la falta de límites, sino al contrario, cómo poder tomar decisiones en un contexto. O sea, cuantas mayores posibilidades tenemos de movernos dentro de un marco de regulación, más libres somos, pero el marco de regulación tiene que existir. Eso no nos quitaría libertad. No importa, no estamos hablando de el tema de la libertad, queremos hablar de Simmel y de texto que es la sociología de la comida. Lo que vamos a encontrar en el texto y que me parece muy interesante o importante que podamos tener presente es como este vínculo que hace Simmel entre algo que es netamente básico, netamente humano, netamente animal del ser humano, que es la necesidad de comer, de alimentarse, y cómo eso que es tan básico puede alcanzar formas estéticas, ¿no? Estéticas, estilizadas incluso, a medida que las sociedades, entre comillas, vamos a decir algo de eso, evolucionan, ¿no? Progresan. Entonces, ¿cómo de comer con las manos de un mismo plato o comiendo casi como un perro, podríamos pensar hoy, el ser humano alcanza otras cuestiones, y ahí se me apaga la luz, otras cuestiones em, más vinculadas a cubiertos, ¿no? A una estética refinada de cosas que podemos pensar. Entonces, esa es la primera tensión, ¿no? Que él va a marcar en el texto y que va a ser muy presente. Después, lo que él va a ir planteando es que a medida que la comida va asumiendo cada vez más reglas, digamos, va generando un fenómeno donde el comer, que es un acto individual, pasa a ser cada vez más grupal. Y entonces, esa grupalidad termina influyendo en cómo come uno solo. O sea, uno tal vez comería solo de una manera, pero cuando ese comer empieza a tener reglas, o sea, bueno, hay una jerarquía, ¿no? ¿A quién le servimos primero? Hay unos tiempos, bueno, no comemos hasta que la mesa no esté servida, o comemos en tales horas, o comemos dentro de un plato, ¿no? O sea, hay cuestiones que van reglamentando, regulando el comer. Lo que nos vamos a encontrar es que eso que regula el comer hace que entremos en un ritmo más social, se vaya desvaneciendo la individualidad. Y esa sociedad después termina empapando mi individualidad en que yo entiendo cómo comer, incluso a veces estando solo como comería con otros. A su vez, lo que hay que entender es que, entonces, de alguna manera estamos diciendo, o lo que está diciendo Simmel, es que lo que está aconteciendo es que se están generando y fortaleciendo lazos sociales, ¿no? Con la comida. Entonces, hay que leer el texto en ese sentido, ¿no? Em, Después uno puede llegar a como discutir con Simmel, y acá es una mirada de construcción cultural, digamos, del otro, esta cuestión como que existiese una alta cultura que donde se come con más cubiertos y más cuestiones es como más progreso, ¿no? Y donde tal vez los platos sean diferentes porque no hay un mango, tal vez todavía eso está en un lugar como de menor desarrollo, con menor progreso. No me parece tampoco que sea la intención de Simmel hacer un juicio sobre cómo se come más o mejor, sino que tenemos que tener presente es sobre todo este elemento de pensar cómo la comida, el comer, regulado o con cada vez con más regulaciones, favorece una mayor eh, unidad social, una mayor interacción social. Pero por otro lado, también hay que entender con Simmel que también se generan jerarquías sociales en la comida, vinculada también a esa cada vez mayor eh, regulación de la comida. Volvió la luz. Y en este sentido, nosotros, bueno, podemos entenderlo de diferentes formas. O sea, uno sabe que existen ciertos protocolos en ciertas clases sociales o en ciertas fiestas, ¿no? Y por otra parte, em, existen otros elementos en otros lugares más sencillos,
A veces en casa se comen con vasos diferentes, con platos diferentes, por una cuestión económica, y eso también habla de una cuestión de cierta estratificación social, si se quiere, ¿no? No todos pueden comer con un plato de cerámica o con copas. Bueno, hay una simbología. Entonces, la sociología nos puede ayudar también a entender esto, ¿no? Nosotros entendemos como regla general o como idea general en Simmel esta idea de la vincularidad de cómo se regula y jerarquiza la comida, cómo se le establecen tiempos. Fijémonos, si quieren, en lo que sería la página 265 del libro y la página 3 de nuestro PDF. La regularidad habla, bien, en el tema de también la temporalidad, el hecho de la jerarquía de la comida, no se come arbitrariamente, hay reglas, la bandeja, quién se sirve primero, etcétera, etcétera. La estilización estética, bien, y también el último elemento, las normas a principios estéticos, y que acá habla de las capas más bajas y demás. Entonces, hay muchas cosas para mirar en la comida, ¿no? Entonces uno puede ver una mesa servida en un X ambiente y decir, bueno, pertenece a determinada clase social. Se puede hacer una construcción de esa mesa y de esos comensales en función de cómo está la estética y la estilística, si quieren, o la, el- de, la estilización de una mesa. Se puede también pensar en la importancia de un encuentro con comida en función también de lo que está servido, de cómo uno va vestido. Hay muchos elementos que están hablando de esto. Nosotros tenemos que entender en el fondo que la comida se convierte en un hecho cultural, obviamente, pero también sociológico en el punto de que establece cómo el individuo y la sociedad entran en una interacción. Entonces, cómo ese ámbito de comida influye en el individuo y cómo el individuo también se tiene que entrar en esa lógica de la sociedad. Em, Incluso Simmel plantea que, y esto de que hay diferentes mesas, acá cuando habla de la tabla de Hot, o de Hot, o no sé cómo se pronunciará, Dot, es la mesa de algunos restaurantes, o sobre todo otros momentos históricos de tabernas, donde los huéspedes se sentaban en la mesa a comer. Estaban todos juntos, pero comían solos. Bien, que es un poco la imagen del shopping actual, ¿no? O sea, mucha gente comiendo, pero consumiendo sola. Me da como esa impresión. Y es lo que hablábamos nosotros, ¿no? O sea, también, de vuelta. En algunos momentos, el acto físico, fisiológico de comer se impone, e individual, se impone sobre lo social. Sin embargo, aún en esos lugares hay elementos que la sociedad nos va marcando, ¿no? Eh, y entonces algunas regularidades o regulaciones existen incluso en esos hábitos. Me parece interesante, también para ir cerrando, porque el texto es bastante claro, da mucho ejemplo, ¿no? Describe muchas mesas o formas de comer históricas, incluso hasta religiosas, ¿no? Pensemos en esto de la última cena y el hecho de recuperar en la fe católica también en la fe cristiana en general, como un sacramento, como algo, un signo que me trae al presente esa última cena, el compartir el pan y el vino, ¿no? Y a veces hasta en esta cuestión de una hostia o en un panásimo, bueno, en cuestiones que van armando las diferentes religiones. Em, Hay algunas frases interesantes mm, de Simmel, la comparación de la obra de arte con la mesa, ¿no? Y que mientras dice que la belleza de la obra de arte está en la intangibilidad, que nos mantiene lejos, no inalcanzable la obra de arte, ¿no? Lo intangible. Mira, lo que expresa este autor, por otro lado, la mesa consiste en una belleza que es la que nos invita, de invitarnos a sentar en ella. Bueno, sí me juega mucho con esto, ¿no? También, como de algo tan básico como es el comer, surge una cosa que puede ser cargada de un gran simbolismo, como es el comer, ¿no? Em, Y entonces, en ese sentido, en lo que va Simmel mostrando, em,
nos ayuda a preguntarnos, en general, por este vínculo de sociedad-individuo, ¿no? Por eso traemos este texto a colación, por eso este texto de Simmel nos parece interesante, porque nos permite pensar cómo es en la actualidad nuestro vínculo de individuo-sociedad. ¿En qué lugar está, no? Cuando Simmel habla del plato, ¿no? El plato que genera ciertos límites, que convierte pareciera individual la comida, sin embargo ese límite se evapora cuando los platos son comunes y se sirven de manera parecida. Bueno, en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones cuáles son las cotidianidades de la comida? ¿Qué sociología de la comida podemos hacer? Yo recuerdo que siempre decía que los grandes momentos de mi propia vida estaban vinculados a comida, ¿no? Y recordaba, y yo me pongo a pensar, ¿no? Secundario, unos capeletinis con unas compañeras por primera vez a los 15 años cocinando, hinchastre. Recuerdo universidad, una pizza con un quesito, pero alrededor de la comida, celebrábamos algo, nos encontrábamos. Simmel habla incluso de esto, de la superficialidad de la comida, en el diálogo en la comida, porque justamente dice que tiene que ver también con lo fisiológico. No podemos ser muy profundos y sentarnos a divagar cosas grandes alrededor de la comida porque queremos comer y queremos concentrarnos en eso. Sin embargo, también le vamos dando otro significado, ¿no? Pensemos en los grandes banquetes griegos, ¿no? Y que te pasaban horas comiendo para poder dialogar. Y pensamos cómo nosotros inventamos también, digo nosotros a veces los argentinos, y tal vez exista en otros mundos, en otras culturas, cómo inventamos la sobremesa, ¿no? Nos concentramos a comer. Qué bueno está esto, abuela, qué buena comida, qué rico comemos, blum, blum. Qué silencio, parece que había hambre. No, qué silencio, no, estamos comiendo. No, no hablamos cuando comemos. Y después de comer, en esa misma mesa todos nos quedamos dialogando. Bueno, pero esto que yo estoy narrando puede ser de otro momento histórico, puede ser un década 60, hasta los 90. ¿Sigue presente? ¿Sigue la sobremesa? ¿Cuál es la sociología de la comida que caracteriza a nuestra sociedad? ¿No? ¿Cómo comemos? ¿Comemos solos? Pero volvemos diría, desde la óptica de Simmel, volvemos a esta cuestión más fisiológica y física del comer individualmente que nos lleva a nuestros primeros ancestros, los primeros humanoides, ¿no? O tenemos espacios donde la comida es un lugar donde fortalece los lazos sociales. De hecho, Bauman, vamos a ver, plantea que los espacios donde construíamos ciudadanía, y que puede ser el encuentro en un lugar donde nos sentemos a comer juntos, en la sociedad líquida se debilitan, empiezan a desvanecerse, se licúan. Ya no están esos espacios y por lo tanto perdemos nuestra capacidad de formarnos como ciudadanos. Bueno, ¿qué pasa con los comensales que se formaban como ciudadanos en esto de la sobremesa, de dialogar de política, de la vida, de cómo estás, de cómo viene? Bueno, ¿qué pasa con la sociología de la comida? Bueno, para pensar, ¿no? Es el desafío, me parece, de retomar esta idea de Simmel, que es muy interesante, y convertirla en un disparador para pensar los lazos sociales, cómo se dan en la actualidad, y también cómo se está dando ese vínculo entre el individuo y la sociedad y el individuo.